Listo, observamos la pantalla. Sí, profe. Ok, entonces estábamos hablando que la clasificación de los métodos, hay tres, de acuerdo al número de personas, que son el método individual, método grupal y método masivo. Vamos a mirar de cada uno de ellos el proceso, digamos, metodológicamente y a qué hace referencia, tomando como un ejemplo en concreto. En métodos individuales hablamos que aquí está lo que es la visita en la finca, donde el extensionista se desplaza hacia esta finca y le presta todo el acompañamiento, la asesoría al productor, a su familia en el proceso de producción. Para desarrollar este método siempre tenemos que tener en cuenta, y en todos los métodos, sea individual, grupal o masivo, unas fases. Aquí está la secuencia de fases, son 4 fases. ¿Cuál es la fase número 1? La preparación. Así sea una visita que vayamos a realizar, o sea una demostración de método, o sea que vamos a hacer un día de campo. Cualquiera de ellos vamos a hacer una preparación, ¿no es cierto? La preparación, ya como veníamos adelantando, de acuerdo a cada uno de estos métodos, pues tenemos que organizar cuándo va a ser por ejemplo, en este caso, la visita, o cuándo se va a aplicar o cuándo se va a realizar un día de campo, qué materiales necesitamos, quiénes son los responsables, quién se va a encargar de la parte del manejo de los contenidos, de la logística, etcétera. Esa es la preparación. También se tiene ya la fase de ejecución, ya cuando estemos desarrollándola, cómo se va a realizar directamente. Y está la fase 3 de cierre de seguimiento, que siempre pues que se inicia un proceso, ustedes saben, debe concluir, debe hacerse unas conclusiones, un cierre y también plantear pues bueno, cuándo se va a realizar la próxima visita o la próxima sesión o el próximo encuentro. Y en la fase 4 ya es la proyección personalizada. En este caso, en el método de visita en la finca, es una proyección de la visita personalizada a la finca y al hogar del productor. Entonces, es decir, que cuándo va a ser la siguiente sesión de trabajo y qué se va a desarrollar en ella. Lo mismo si es en un método grupal o método masivo, entonces dejar previsto, esto puede hacerse en un cronograma o en una ficha que se puede adelantar para la programación de ello. Bueno, entonces todos tienen esta misma secuencia de las 4 fases. La ventaja de esa visita eh, personalizada, individual, es que usted tiene el contacto directo pues con el productor, dándole todo el acompañamiento. Se realiza cuando se tiene pues esos recursos para que el extensionista se desplace finca a finca y el tiempo y toda la logística, ¿no es cierto? Cuando no podemos hacerlo por cuestiones de tiempo y tenemos un grupo, por ejemplo, de 20 productores, entonces el extensionista no alcanza a realizar ese acompañamiento finca a finca, entonces se adelanta lo que llamamos métodos grupales de extensión rural. Entonces, en este caso, pues son los más empleados debido a que se puede atender una mayor cantidad de productores, cuando sobre todo el factor tiempo apremia, cuando hay pocos extensionistas en la zona, cuando los recursos también económicos, logísticos no son lo suficientemente flexibles. Esto es muy común en nuestra región porque nuestras zonas son a unas largas distancias, entonces el tiempo no permite el transporte, no es que todo el mundo tenga ese transporte para poder llegar a cada una de las unidades productivas, ¿no es cierto?, de las fincas. Entonces, muchas veces lo que toca hacer es reunirlos a todos en un sitio y poder trabajar con grupos. Dentro de métodos grupales vamos a tener una clasificación. Están la demostración de método, la demostración de resultado, las reuniones participativas y las giras guiadas. Para el caso de la demostración de método, es aquel que se orienta a lograr mayor y más atractiva participación de los agricultores en todos y en cada uno de los pasos de la demostración, a poder aprovechar a través del diálogo sobre la práctica las experiencias que son positivas o negativas de los agricultores,
también para poder ayudar con las aclaraciones en la demostración, cambiar experiencias negativas, confirmar positivas. Y es muy útil en actividades del hogar, como la seguridad alimentaria, en manejo de aguas residuales, en el cuidado de especies menores, en la adecuación de espacios agropecuarios, en sanidad animal, entre otras que se puedan desempeñar directamente como a nivel de, digamos, en este tema también de agroecología. Una demostración de método, pongamos un ejemplo. Como demostración de método, la elaboración de biopreparados. Porque usted puede indicar, llevar o solicitar que los participantes, tengo 20 productores, les puedo decir traigan ají, si hay en la zona, traigan cebolla, traigan, sí, materias primas que se dan en la región para poder elaborarlos. En los biopreparados uno lo hace paso a paso, ¿no es cierto? ¿Quién conoce de algún biopreparado? De ustedes jóvenes, ¿quién ha trabajado de pronto en esto? Bioinsecticidas. ¿Alguno ha desarrollado alguna práctica de estas? Camila. ¿Camila de pronto ha tenido alguna experiencia de este tipo? No, profe. Realizado. Gracias, Camila. Camilo Cortés, ¿de pronto ha tenido la oportunidad de realizar algún bien preparado? No, profe, la verdad no. ¿No? Carolina Muñoz, No, profe. los muchachos, vamos a tener que hacerlo entonces. Bueno, el paso a paso de esto es muy importante porque en este podemos nosotros comentar cómo se va desarrollando con la materia prima, las cantidades y en las cantidades se va indicando pues cómo pesar, cómo agregar y así el agricultor entonces puede desarrollarlo de una manera más sencilla, ¿no es cierto? Más práctica. Vamos a pasar aquí un video, ojalá nos permita no se nos vaya, sobre preparación, lo que es la demostración de método en abonos orgánicos. A ver, me permiten, yo lo comparto. Vamos a volver a compartir pantalla y una vez pasamos de demostración de método, vamos a la demostración de resultados. Esta demostración de resultados es el más objetivo y exigente por sus características técnicas y la importancia económica de la práctica para los productores. En este caso, cuando hablamos de demostración de resultados, se tiene un lema, es ver para creer y hacer y ver para creer. En este caso, los resultados deben convencer por su efectividad, por los costos, las ganancias. En caso contrario, se pierde totalmente la confianza. Y aquí, con este, lo que se busca, el objetivo como tal es realizar prácticas tecnológicas contrastantes para analizar los resultados y los beneficios, verificar la conveniencia de la práctica mejorada frente a una tradicional y trabajar sobre prácticas probadas y aprobadas técnica y científicamente. Es importante aquí tener claro que la demostración de resultados es un fin educativo y no corresponde al campo experimental. O sea, en este caso, ya cuando vamos a utilizar la demostración de resultados es porque ya tenemos claramente todo lo que ha sido un proceso de investigación y como fruto de ese proceso de investigación pues está una práctica ya probada, comprobada de que tiene una efectividad y tiene realmente una ventaja económica. Eso es lo que
da la diferencia con la demostración de método, que aquí nos enfocamos a resaltar más esa práctica importante por ese resultado y por esa conveniencia económica, ¿ya? Entonces aquí nosotros tenemos que darle a conocer esos costos, ¿no es cierto? Esa ganancia, ese beneficio económico y que sea importante, por decir algo, si usted instala un riego y con la demostración de resultados usted dice, bueno, vamos a establecer aquí este riego, mire, este riego cuesta tanto, la instalación tiene un costo de tanto, pero la ventaja de este riego es que usted va a obtener este producto de calidad, más rápido, con mejor peso o tal vez con mejores condiciones y eso se va a ver representado en una utilidad de tanto. Ese es el punto importante en esta. Vamos a enfocarnos más a la parte del beneficio económico. Entonces, si usted, su objetivo es dar a conocer eso, utiliza una demostración de resultado. Si usted lo que quiere es el paso a paso, ¿no es cierto? El cómo hacerlo, el indicar eso, entonces tenemos la demostración de método. Bueno, si vamos a trabajar ya también en otro aspecto, y el objetivo es dar a conocer un tema en términos generales, queremos debatir sobre algo, queremos tal vez sensibilizar y concientizar frente a determinada práctica productiva, queremos que ellos conozcan específicamente, por ejemplo, que hay diferentes variedades, cómo es el proceso de la fertilización, entonces podemos utilizar las reuniones participativas, que son una oportunidad de estrechar lazos de amistad, de confianza con los productores, con su familia, con la comunidad en general. Y estas pretenden crear esos espacios de interrelación en torno a un tema, un concepto, una experiencia o una solución de problemas, todas orientadas por las necesidades comunes, en donde lo más importante es la toma de decisiones, de acuerdos y consensos con la comunidad. Entonces, para este caso podemos utilizar lo que son las conferencias o los simposios o los estudios de caso. Puede realizarse debates, foros, sociodramas, talleres participativos, que es lo que nosotros también vamos a tomar como ejemplo ahora en nuestro plan de capacitación. Aquí también están las giras guiadas de observación y análisis. Las giras guiadas es, por ejemplo, si usted tiene el caso o la oportunidad de tener pues, recursos económicos, de tener tiempo y toda la logística para poder desarrollar una gira, es muy buena, son una manera muy práctica y objetiva para explicar, para escuchar, para mostrar, para mirar, para analizar los logros de otras comunidades en compañía de los extensionistas. Son una muy buena carta de presentación del servicio de extensión hacia terceros y en este método se trabaja bajo la consigna de observar y escuchar la experiencia de otro para creer que puedo hacerlo. Cuando usted lleva un grupo de productores a visitar a otro productor dinámico, emprendedor, que ha tenido una experiencia importante, significativa, una experiencia piloto, entonces estas otras personas que van, que lo visitan, van a conversar directamente, le van a preguntar directamente y a la vez, al observar los resultados pues, de este proceso, pues van a tener ideas y mucha motivación para implementarlo. Es muy buena, pero demanda pues recursos, todo el transporte, la logística, ¿no es cierto? El tiempo. Entonces, si se cuenta con ello, es un buen método para utilizarlo. Y están los métodos masivos de extensión rural. Aquí en este caso tenemos los presenciales que son interpersonales, el día de campo, la caminata o transecto, y están aquellos soportados por medios de comunicación. Ya habíamos hablado de medios de comunicación, que tenemos medios masivos como los audiovisuales y los impresos, ¿no es cierto? Impresos como el periódico, que nos sirven los volantes, son medios de comunicación masivos. En este caso vamos a hablar entonces de lo que se conoce como el día de campo. Para nosotros, sobre todo en agronomía, es muy útil el día de campo. Este es un gran evento que se realiza
donde participan centenares de personas, instituciones, los extensionistas y el público en general, lógicamente previa inscripción en la oficina coordinadora o con el representante o quien esté organizando este evento. Aquí se resalta el componente social. Se destaca durante el almuerzo, que es brindado a todos los asistentes al aire libre o en las grandes carpas, espacio que permite el diálogo de saberes con las manifestaciones de alegría, de beneplácito por los hallazgos, por lo que han encontrado, por lo que han mirado, por lo que han observado directamente en las parcelas. En este caso se los lleva a conocer un cultivo donde usted puede tener tal vez diferentes variedades, diferentes tratamientos en cuanto a dosis de fertilización, a tipos de fertilización que se ha realizado, o por ejemplo un cultivo donde ha tenido podas versus otro que no lo ha tenido, no ha tenido este manejo, o alguno que se ha tratado a nivel de utilización de ciertas variedades, ¿no es cierto? Comparación de las variedades. Entonces, por ejemplo, en un cultivo de arveja, cuando usted tiene varias, valga la redundancia, variedades, usted puede tener una guía que se les entrega a los participantes, una hojita muy sencilla, donde ellos van visitando, van rodeando la parcela, lógicamente bajo la orientación de los extensionistas, y miran la vaina de la arveja y dicen, bueno, esta es más grande que la del lote de allá, tiene más granos, tiene menos granos, el color es más verde, el color es más amarillo, la planta se la ve más grande, más vigorosa, más cantidad de vainas por planta. Entonces son daticos que visualmente los pueden ir, algunos a veces se anotan, otros no lo anotan, sino que los van comentando y se va tomando datos de ellos. Cuando ellos ya finalizan el recorrido, hacen un análisis, una discusión. Cuando entran al almuerzo es cuando la gente empieza a conversar, a dialogar de lo que observó y ese es el intercambio de conocimientos. Entonces los extensionistas van explicando y van resaltando esas diferencias. ¿Alguno ha asistido a algún día de campo de pronto de los presentes? Jóvenes, ¿los han invitado a un día de campo? No, profe, de mi parte no. ¿Quién de pronto ha logrado tener esta experiencia de visitar un cultivo, una práctica, un día de campo? Bueno, para que lo conozcan, también demanda de la parte logística, del transporte y sobre todo de esa unidad central que es compartir unos alimentos, un almuerzo. Entonces, esto implica muchos costos que en un proyecto grande que se tenga los recursos, pues se puede adelantar y es muy satisfactorio. Los resultados son muy positivos y sobre todo pues se va a conjugar aquí todo esto que hemos hablando, que es el diálogo de saberes, el poder tener esa experiencia de una metodología de poder compartir directamente las experiencias del productor, donde el productor puede comentar pues todo el proceso, donde los técnicos extensionistas pueden también ampliar, reforzar y aclarar ideas, y en conjunto pues se puede llegar a tener más claridad de la importancia de este tipo de prácticas. Entonces, es una experiencia importante que en la medida de las posibilidades, pues si se puede implementar, es de buenos resultados. Avanzamos entonces con otro método masivo, que es la caminata y diagrama o corte transversal. También aquí se pueden hacer recorridos o caminatas para observar y representar en una matriz o en un esquema la diversidad económica, social, ecológica de una zona. Y esos datos que se van tomando se van pues almacenando, lo que decimos, sea en un formato que se entrega al inicio eh, de acuerdo a la zona que se va visitando, ¿no es cierto? A la zona de muestreo. Aquí se puede dividir por grupos, grupos que van hacia la parte más alta, media, baja,
obviamente con un facilitador, un guía, un acompañante que va haciendo toda la orientación de este proceso. Entonces, se puede adelantar. Para ello también se requiere de mucho apoyo logístico, se requiere de talento humano capacitado y que conozca previamente, que organiza, que limite, que determine las zonas que se van a realizar los recorridos. Y también son largas jornadas, entonces es todo un día de realizar este encuentro, por tanto también se requieren de esos recursos para la parte de logística económica, de transporte y de alimentación. Entonces, adecuados, buenos, importantes en la medida en que se pueda contar pues con todas estas necesidades de programación, de preparación. Ya decíamos que todos estos métodos tienen esas 4 fases, ¿no? La preparación, la ejecución, lo que es todo lo del cierre, del seguimiento y de la proyección. Entonces, para tener en cuenta en la organización. Listo, finalizamos entonces con esta parte de los métodos. Si alguien tiene alguna pregunta, la podemos ir aclarando. ¿Alguna inquietud? Ya hemos hablado dentro de las metodologías participativas que tenemos metodologías para, de acuerdo al propósito, para realizar metodologías para poder adelantar o realizar proyectos, metodologías para investigación, metodologías para extensión y capacitación, y que esas metodologías se acompañan también y se ayudan, ¿no es cierto? Se soportan en unas técnicas y en unas herramientas, en unos medios de comunicación y en unos métodos, como los que acabamos de ver. Entonces, todo esto, al reunirlo, al poderlo utilizar adecuadamente, nos va a permitir estimular mucho más la participación. ¿Preguntas? Listo. Visualizamos la pantalla. El taller como estrategia metodológica para la capacitación de adultos. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bueno, esto es lo que ustedes van a realizar y van a planificar en lo que es su plan de capacitación, ¿no es cierto? Ya decíamos que el taller como tal nos sirve mucho, es unir esa teoría con la práctica, es un espacio para la reflexión, para la transformación y para la acción. A través de este proceso las personas van produciendo conocimientos y los van aplicando. Realmente tiene un impacto muy grande. El objetivo de esta técnica del taller es desarrollar la capacidad para analizar, para comprender los hechos, elegir acciones pertinentes teniendo en cuenta, lógicamente, los intereses del grupo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Entonces, en este caso, nos vamos a enfocar a las actividades del taller que nos deben permitir unos aspectos muy importantes. No perder realmente la esencia del taller. Ese taller nos debe permitir reflexionar y compartir. ¿Qué vamos a compartir? Las vivencias, los conocimientos sobre el tema que se esté tratando. Puede desarrollarse esto a partir del relato de una situación en la región, una noticia del periódico o una historia. Pero lo importante es, entre todos, poder llegar a ese punto de reflexionar y de compartir. Nos debe permitir también indagar y explorar sobre otras experiencias, sobre conceptos que ofrecen información importante para comprender mejor el tema estudiado, que puede ser cartillas, la revisión de libros, visitas a lugares, la entrevista con expertos, ¿no es cierto? Eso nos permite indagar y explorar. Visitar un productor, lo que estamos diciendo, en medio de un taller podemos llevar a una persona
que conozca, podemos hacerla en una finca de un productor donde él nos cuente esa experiencia. Eso nos va a permitir indagar, explorar, reflexionar y compartir. También nos debe permitir conocer las opiniones de los otros, compararlas con las propias, ofreciendo así un espacio para debatirlas y discutirlas, comparando lo que dicen las personas y lo que presentan los documentos, los libros, los datos, las encuestas, las entrevistas, para que así el grupo pueda construir sus propias conclusiones. Entonces, ese es el espacio de intercambio, ¿no es cierto? Lo que decíamos la otra vez, nos permite es que todos estamos, bueno, como a un mismo nivel, pero los conocimientos son diferentes. ¿Por qué? Porque las experiencias vividas son distintas. Entonces, ese bagaje de conocimientos que tenemos al tener un espacio de reflexión y de análisis conjunta, pues nos va a poder permitir también incrementar y construir nuestros propios conocimientos al respecto sobre el tema que se esté abordando. Motivar al grupo a poner en práctica o a debatirlo durante el taller y definir esos compromisos que faciliten el mejoramiento de la vida personal, comunitaria, y debe promoverse la elección y el establecimiento de unos compromisos de mejoramiento por parte de cada uno de los participantes sobre el aspecto relacionado con el tema que se está estudiando. Si estamos hablando en café y estamos hablando en café de esas variedades o estamos hablando en café de la necesidad de unas buenas podas para mejorar la producción, pues entonces esos son los compromisos. Debemos motivar a que se apliquen adecuadamente. En un taller se pueden realizar diferentes clases de actividades. Ojo, hay que tenerlo en cuenta. El taller no solamente se enfoca a dar una información, ¿no es cierto? O a recolectar una información. No, usted lo puede orientar de acuerdo a muchas necesidades que tenga, a los objetivos que usted se proponga. Entonces, vamos a tener, dentro de un taller se puede desarrollar actividades para recuperación de saberes, recolección de información, socialización de trabajo, para evaluación también, ¿ya? Cuando nos enfocamos a la recuperación de saberes, entonces vamos a tratar de buscar qué, recoger información, conocimientos que la comunidad tiene en aspectos tales como las necesidades, los problemas, los intereses, los hábitos, las costumbres, todos aquellos relacionados con el tema del taller. Por ejemplo, nosotros aquí hemos hecho, y en la semana pasada estuvimos en el Encano, en un taller dentro de un proyecto sobre conocimiento local de Mortiño. Y entonces se ha hecho todo un trabajo de recuperación de saberes del Mortiño. ¿Ustedes conocen el Mortiño? ¿Quién conoce el Mortiño? A ver, ¿quién es un poquito más de Yo, la zona profe. fría, de Páramo, por allá? ¿Quién? Yo, profe, Paola Cotín. Paola, ¿dónde se cultiva? ¿Dónde se encuentra? Pues, profe, yo conozco el mortiño silvestre, el que está Ajá, en el páramo. sí, correcto. ¿Y la ha probado? Sí, ¿Qué tal sabe? es un poquito como algo similar al sabor de la uva negra, sino que es un poquito más concentrado. Ujú, es un poquito ácido a veces, ¿no? Pero es muy rico. Este también lo confunden a veces con otra especie, ¿no? Con los arándanos, dicen arándanos. Pero el agraz también dicen, pero es diferente. En el páramo se encuentra entonces el mortiño. Realmente cultivos como tal no lo hay, es muy escasa la investigación sobre la especie y sobre la propagación. Actualmente estamos en ese proceso de conocer un poquito más y cómo se desarrolla y sobre todo de estrategias de conservación en las áreas donde este se encuentra, porque muchas veces por aprovecharlo se destruyen esta zona y estas especies que se encuentran también asociadas. Entonces, esa parte de recuperación de saberes de este tema se lo puede hacer a través de talleres. También se puede utilizarlos para la recolección de información. En este caso, pues es indagar, recopilar en la localidad información sobre el tema del taller a través de las consultas, de entrevistas, de salidas de campo, de visitas, de elaboración de mapas, con fotografías, consultando los libros, ¿no es cierto?
Entonces, en un taller se puede realizar estas diferentes clases de actividades. Para la socialización de un trabajo realizado, se exponen en este caso pues las conclusiones del trabajo, sea individual, sea grupal, de todos los participantes, y estas actividades propician la discusión, el debate de los grupos y sobre todo aquí se puede favorecer la reflexión para la identificación de problemas, para la toma de decisiones que den respuesta a los problemas locales identificados. Y podemos utilizarlo para la evaluación, para valorar las acciones realizadas e identificar los aspectos positivos y negativos que se han relacionado con el desarrollo del taller. Entonces, si se dan cuenta, son múltiples las clases de actividades que se pueden adelantar a lo largo de un taller, ¿no es cierto? Es muy útil y sobre todo, pues que como se articula mucho esa parte de teoría y práctica, pues realmente es muy motivador para los participantes. ¿Cuáles son entonces los momentos en el desarrollo del taller? Una parte inicial que se conoce como la introducción, donde usted da una explicación de los objetivos, de la finalidad del taller. Ya lo hacíamos en campo la semana pasada, ¿no es cierto? Arrancamos comentando pues cuál es el objetivo, la finalidad, la precisión del papel del facilitador y de los participantes durante el taller. Es decir, que se los invita a que todos estén muy activos, muy dinámicos, muy participativos, qué es lo que vamos a hacer, entonces el establecimiento de las reglas del juego, del código de comportamiento, la presentación y la concertación de la agenda, cuánto tiempo nos vamos a demorar, en qué sesiones vamos a trabajar, eso es importante darlo a conocer desde el inicio. Un ejemplo, aquí tenemos para un taller que se denomina Agua, Salud y Vida, los objetivos que uno puede plantear, por ejemplo, reflexionar acerca de la incidencia del agua en la salud de las personas, conocer las percepciones y experiencias de los participantes sobre el abastecimiento de agua y saneamiento y reflexionar sobre las prácticas de la comunidad en torno al uso del agua y saneamiento básico. En la agenda, uno coloca la exposición de los objetivos, concertación de la agenda, puede poner otra columna donde ponga el tiempo, o ahí mismo, tiempo 5 minutos, aquí 5 minutos, la técnica, la ayuda, la exposición corta a través de cartelera, ¿no es cierto? Y cómo hacerlo. Entonces aquí, por ejemplo, la cartelera que tenga letra grande, clara, frases cortas, precisas, ubicarlas en un lugar visible. La cartelera rápidamente se solicita a los participantes que digan, por ejemplo, una regla de comportamiento, valor necesario para desarrollar el taller. Puede ser la puntualidad, la capacidad de escucha, etcétera. Entonces, dependiendo de cuánto tiempo uno tenga, puede extenderse un poco más en estas actividades. Siempre estas actividades iniciales les permite generar integración, romper el hielo, como esa rigurosidad que existe dentro de digamos que de ese protocolo inicial de la llegada y que cada uno está como aislado, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de actividades le permite la integración. Igual, en el taller debe existir, se debe organizar una parte que se llama motivación. La motivación ya es la presentación de los participantes y hacer un proceso de sensibilización en torno a los temas a desarrollar que está dirigida a lograr esos compromisos de los participantes. La motivación debe ser permanente durante todo el taller. Para ello es posible apoyarse en el desarrollo de dinámicas, de juegos en los momentos oportunos, lógicamente sin abusar de su utilización, porque si nos extendemos mucho en estos procesos de motivación, si son muchos los participantes, pues no vamos a lograr tener mayor tiempo para los contenidos como tal que debemos profundizar, ¿no es cierto? Entonces hay que saber qué dinámica, qué actividad se puede trabajar para que todos puedan pues divertirse, participar, motivarse, pero pues sin afectar las otras actividades. Aquí tenemos otra vez ese ejemplo, continuamos con taller agua, salud y vida, entonces en este caso la presentación de participantes, el tiempo, la técnica, ya la dinámica, por ejemplo aquí dinámica de presentación por parejas, una presentación individual, nombres y de acuerdo a eso un animal, por ejemplo Marta mariposa y así sucesivamente, y si se tiene el tiempo pues se puede hacer para todos. El desarrollo, entonces, aquí ya es como el cuerpo, ¿no? Lo grueso, lo más
pesado todos los contenidos que vamos a trabajar, el desarrollo de los contenidos previstos a través de la utilización de diferentes técnicas. ¿Cuáles son? La exposición a cargo del facilitador, puede ser trabajos en grupo sobre los temas que se estén abordando, cada grupo hace su trabajo, puede ser a través de un sociodrama, de un cuento, de una copla, un noticiero, unas narraciones, el periódico mural, usted puede hacer como actividad que sean carteleras o afiches, o la aplicación en grupos de los juegos. Entonces, usted determina la actividad en grupo que se vaya a realizar, precisando el paso a paso de lo que deben decir, lo que deben hacer, perdón, el tiempo que van a utilizar para ello. Luego puede ser ya la socialización de esos ejercicios, de ese trabajo en grupos, en plenaria, todos los grupos dan a conocer y se hace un proceso de retroalimentación analizando pues esos aspectos positivos o por mejorar. Y luego ya viene la recuperación de los resultados alcanzados con la ayuda de los participantes. Se pueden consignar los elementos centrales desarrollados en el taller, los aportes durante el mismo. Y tenemos el desarrollo, es lo más grande, lo que decimos como el cuerpo de todo el taller. Entonces esta exposición, por ejemplo, usted puede decir una actividad, exposición por parte del facilitador a través de una cartelera. Esa cartelera debe tener letra grande clara, frases cortas y precisas para poder explicar. Otra actividad, realización de trabajos en grupos. Usted ya puede decir qué es lo que va a hacer, por ejemplo, con guías de trabajo. Entonces, en una cartulina tamaño carta con letra grande, legible, elaborar la guía de trabajo para cada grupo. Puede hacer también como otra actividad ya la socialización de los ejercicios que cada grupo presente y que se invita a cada grupo a presentar sus experiencias, ¿no es cierto? Participación de los ejercicios puede ser también después analizar ya qué fue lo que más le gustó, qué le pareció, qué aprendió, qué podría mejorarse. Dentro de ese mismo cuerpo del trabajo puede usted hacer como ese sondeo. Las conclusiones y los compromisos, entonces después esto lo puede hacer a nivel individual con algún formato o puede explicarles directamente que cada uno comente. Y está la otra parte que es la evaluación. Ya la evaluación es el proceso que se desarrolla de manera permanente en las plenarias. Una vez finaliza las exposiciones y se finaliza ya el taller como tal, entonces pueden diseñarse formatos para la evaluación o hacerla de manera oral en la plenaria o retomar los papelitos en los que las personas consignaron sus expectativas y preguntar si se cumplieron o no. En la evaluación debe considerarse evaluar aspectos como el taller, los temas, los tiempos, la utilidad, la actuación del facilitador, la actuación de la comunidad, la participación del grupo y el nivel de asistencia, el aporte que hicieron los miembros de la comunidad. Entonces, realmente el evaluar nos permite valorar lo que hicimos y mejorar, ¿no es cierto? ¿Cómo hacerlo? Acuérdense que ese día ya teníamos en el taller que hicimos, hacíamos una evaluación inicial de conocimientos previos, o uno puede llamarla también evaluación o tener un formato de expectativas del taller, depende de lo que uno esté buscando. Y al final puede llevar una cartelera grande y en esa cartelera evaluar a todo el grupo o al azar algunas expectativas que comentan los participantes o tener un formato escrito. Cuando lo hacemos por internet, pues los formularios que podemos hacer en Google Forms nos sirven para esto. Esa evaluación puede ser individual o en grupo y ya lo que decimos, algunas preguntas, guías que ustedes observan aquí que nos van a permitir armar nuestra evaluación. Entonces, a veces con un grupo, por ejemplo, cuando son jóvenes universitarios como ustedes, técnicos, profesionales, pues podemos tener unos formatos un poco más extensos, con preguntas mucho más precisas y del contenido, de la logística, del facilitador, etcétera. Pero a veces no tenemos este tiempo y la gente también se complica un poco cuando no tienen un buen nivel o un nivel avanzado de lectoescritura, entonces esto se dificulta, entonces es mejor hacer algo mucho más sencillo. Por eso es necesario programar muy bien dependiendo de nuestra población participante. Eso es esta partecita de los talleres. ¿Qué les parece? ¿Qué dudas tienen? ¿Algún comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta?
Bueno, les voy a compartir aquí, pongan mucha atención también a esto, son los lineamientos para nuestro trabajo. Y esto vamos a empezar a desarrollarlo en este momento en grupos, ¿sí? En nuestro trabajo práctico vamos a desarrollar, como ya habíamos dicho, para cada uno de los temas que tienen los grupos que tenemos organizados, que son 6 grupos. Cada grupo que tiene su cultivo va a estructurar el plan de capacitación de acuerdo al tema que ha sido asignado para ustedes, ¿no es cierto? Haciendo el uso, ya ese plan de capacitación, ustedes determinan cada uno qué medios de comunicación, qué métodos, qué herramientas participativas van a emplear en el diseño de las actividades que comprenden las diferentes etapas de su proceso de capacitación. Entonces, la metodología es que ustedes a estas alturas ya deben haber revisado de cada uno de sus temas, del cultivo de café, del cultivo de caña, de frijol, de tomate, bueno, de cada uno de ellos, toda la parte de ese marco teórico del manejo de suelos y de la nutrición en el cultivo, ¿no es cierto? Esa es como esa parte de fuentes secundarias. Los que ya han avanzado en eso, pues ya tienen claro esos contenidos, esa revisión de fuentes secundarias para elaborar su marco teórico. Y de ahí poder sacar las ideas fuerza que se han identificado como temas prioritarios para la capacitación, a partir de lo cual ustedes van a estructurar los talleres de capacitación que corresponden a los módulos de capacitación. Entonces, lo que deben hacer es elaborar el plan de capacitación. Y ese plan de capacitación, ¿qué contiene? O sea, ¿cómo es el paso a paso? Así como para elaborar un proyecto, usted tiene, ¿qué partes tiene el proyecto? ¿No es cierto? El proyecto, por ejemplo, el proyecto de investigación. Un proyecto de investigación tiene, pues, su portada, su introducción, los objetivos, tiene el problema, la descripción del problema, la justificación, el marco teórico, la metodología, el cronograma, el presupuesto, la bibliografía. Ese es los contenidos de ese. Aquí en este caso, en el plan de capacitación, pues tiene también unos contenidos, ¿no es cierto?, que abordar. Entonces hay que elaborar el plan de capacitación que contemple los distintos momentos y etapas necesarias para la realización de puntualmente los talleres de capacitación. Entonces la estructura general del documento del plan que se entregará al final es esta. Entonces aquí va a tener el nombre. Por ejemplo, a ver, del grupo 1, del cultivo de café, ¿qué nombre le colocaría a su plan de capacitación si a usted le toca el cultivo de café? ¿Qué nombre le colocaría a su plan? Cualquiera, Germán, Dubán, Leandro, Sebastián, Luisa Fernanda. ¿Quién me responde? Jóvenes, ¿no está el grupo 1? Bueno, no está el grupo 1, pongamos aquí una vez. Esto es muy importante, atento, porque es lo que van a trabajar en este momento. ¿Del grupo 1 no hay nadie? Sí, profe, yo soy, pero A ver, Dubán, sinceramente póngame no sé. atención. Le vuelvo a hacer la pregunta, Dubán. El nombre que usted le colocaría a su plan de capacitación, sabiendo que usted va a hablar del cultivo de café, ¿no es cierto? Y todo el tema de manejo de suelos y nutrición. ¿Cuál sería el nombre, pues, de su plan de capacitación? ¿Cuál sería, Dubán? No sé, o sea, profe, pero, o sea, ahí no entiendo, eso sería parecido al que tenía, pues, hace 8 días la compañera con el trabajo que ella realizó, o tiene que ser un nombre, pues, no. O No, sea, el nombre, o sea, yo estoy hablándole, el nombre. Si usted va a hablar sobre ese tema, ¿qué nombre pues le pondría al plan de capacitación? Les voy a poner en contexto para todos. Y cada uno de ustedes me va a decir, de cada grupo. Si usted va a trabajar sobre manejo de suelos y nutrición en cultivo de café y tiene un grupo de productores, ¿sí?, de cultivo de café, digamos, vamos a tener un grupo de 20 agricultores,
que usted los va a capacitar sobre este tema, está organizando ya en este momento, está planificando qué es lo que va a trabajar con ellos. Porque ustedes son el grupo de extensionistas que van a trabajar con ellos en la capacitación. Entonces están organizando su plan de capacitación. Ya saben en qué cultivo van a trabajar en tema. Entonces, ¿qué nombre le pondrían a su plan de capacitación? Pues, profe, o sea, yo diría que pues manejo y nutrición del cultivo de café. O sea, manejo de suelo. Correcto, correcto. ¿Ya ve qué sencillo? Lógico. Su plan de capacitación es eso. Plan de capacitación para el manejo de suelos o para, ¿no es cierto? O sea, manejo de suelos y nutrición del cultivo de café. Listo, Duván. Perfecto. Excelente. Eso es. ¿Ya? Ahora, como van a hablar de ese tema, pues la introducción, que es una información general de eso, tienen que enfocarla a eso que están, a ese que es su tema. ¿Ya? Entonces la introducción por lo general uno la hace como al final, cuando ya tiene como todo claro, la arma al final. Pero por ahora el nombre ya queda claro. Vamos a enfocarnos luego entonces a los objetivos. Si estoy hablando de lo grande, aquí estoy planificando, o sea, la estructura general es un plan de capacitación. Estamos hablando de que este plan lo vamos a hacer, por ejemplo, yo creo que les había colocado acá 6 meses, ¿sí? Entonces, que digamos que usted ya le dijeron, vea, vamos a trabajar este tema 6 meses. En 6 meses vamos a hacer un plan de capacitación sobre el manejo de suelos y nutrición del cultivo de café. Entonces, ¿cuál sería el objetivo general de ese plan? Ahí lo tienen que redactar, el objetivo general de ese plan de capacitación. Y organizan 2 objetivos específicos, puntuales. ¿Listo? Entonces ya está el nombre de nuestro plan, la introducción que la vamos a hacer al final, los objetivos general y específicos, y luego viene ya la estructura metodológica. O sea, la metodología es estructurar ya los módulos de capacitación. Entonces, módulos de capacitación. Solo les pido que hagamos 3 módulos. Uno puede hacer 4, 5, 6, 7, dependiendo de eso. Por ejemplo, si tenemos 6 meses, tal vez hasta 6 módulos de capacitación se podrían desarrollar, dependiendo pues de la cantidad de información que necesitemos compartir con nuestros productores, ¿ya? Entonces aquí solo vamos a hacer un ejercicio con 3 módulos de capacitación. A cada uno de esos módulos usted le va a colocar el nombre, el objetivo y unos fundamentos teóricos con las citas bibliográficas. Para poder sacar esos módulos de capacitación, yo en este momento les pongo la siguiente tarea. Ustedes deben hacer un mapa conceptual, donde en el centro van a colocar su tema, ¿no? Por ejemplo, manejo de suelos y nutrición del cultivo de café. Y empiezan a hacer una lluvia de ideas. ¿Qué tanto se relaciona con este tema? ¿Qué contenido se relaciona con este tema? Entonces les va a quedar un mapa donde vamos a tener en el centro nuestro tema grande, la capacitación que vamos a hacer, nuestro plan de capacitación, y alrededor una cantidad de cosas que se relacionan con él, ¿no es cierto? De ahí vamos a extraer, luego a priorizar, ¿no? ¿Qué es lo esencial que necesitan nuestros 20 productores que van a asistir a nuestro taller? ¿Qué es lo más importante? ¿Con qué arrancaríamos? Si tenemos 6 meses de trabajo, entonces, ¿cómo estructuraríamos los módulos de capacitación? ¿Correcto? Y ustedes ahí les queda más fácil, al priorizar, sacar los grandes temas. Y esos temas son los módulos. Y a esos módulos usted le hace un objetivo y una revisión, pues va a colocar unos fundamentos teóricos, un marco teórico para ese tema, con su cita y su bibliografía, ¿no es cierto? Después de todos esos 3 módulos, usted dice, bueno, de estos yo voy a tomar un módulo y a este módulo que yo seleccione, a este gran tema, a este le voy a hacer el taller. ¿Sí? Entonces voy a estructurar el taller de capacitación. Este solo se presentará un taller para un módulo. El resto solamente vamos a dejar la estructura planteados. Pero para un módulo vamos a tomar y vamos a hacer el ejemplo de un taller.
Y ese taller pues debe tener en cuenta esas etapas de la capacitación que ya habíamos hablado en la clase antepasada, de preparación, de ejecución y de evaluación. Y hacemos la guía de taller de ese módulo de capacitación. ¿Sí? Eso es en esa parte de los módulos. Después el plan de capacitación tiene un seguimiento, para eso hacemos un cronograma. Aquí, perdón, aquí es para 6 meses. Un cronograma. Y ese cronograma, entonces ahí nos va a decir, bueno, en 6 meses, ¿cómo nosotros aplicaríamos ese plan de capacitación? Entonces ponemos los 6 meses y decimos qué actividades haríamos para el seguimiento. Entonces, actividad 1, por ejemplo, realización del taller tal, que es el del módulo 1, luego sistematización del taller, luego seguimiento de las actividades que quedaron. O sea, deja planteado un cronograma para hacer el proceso tanto de capacitación como de seguimiento y evaluación, ¿correcto? Y luego ya viene la evaluación. Entonces, igual, esta es una evaluación del plan. Estamos hablando, todos estos que están en negrito, los ítems, es del plan. Aquí adentro, cuando hablamos aquí, es del taller. Una cosa es hablar de la evaluación del taller y otra cosa es hablar de la evaluación del plan. Entonces, en el plan usted deja planteado nada más el tipo de evaluación que haría de este plan para que analicen si su plan que fue planteado, que fue estructurado, que fue implementado, pues realmente ha logrado cumplir esos objetivos que se tenía previsto. Entonces solamente deja planteada cómo se haría esa evaluación. ¿Listo? Esa es la estructura del plan que van a hacer. Recordar, pues aquí están las indicaciones ya que ustedes deben presentar el documento completo ya para el 11 de noviembre, el plan y pero antes de esa fecha de entrada vamos a presentar nuestro taller, vamos a hacer un taller virtual. ¿Sí? El taller virtual es un taller utilizando las diferentes plataformas. Ustedes en la próxima semana, no les he presentado taller virtual, ¿cierto? Todavía no. Listo. La próxima semana vamos a tener una sesión de taller virtual. Aquí van, en este taller ya ustedes van a poder ver plataformas, dinámicas, qué tipo de preguntas se pueden hacer, cómo se pueden abordar los contenidos, toda la parte de un taller como el taller que hicimos en campo, pero virtual. Entonces, para que ustedes lo puedan estructurar, ¿ya? Pero para poderlo estructurar, pues lógicamente necesitamos esta parte. Primero empezar a armar nuestros contenidos y ya luego se basea esto a las plataformas para hacer la parte virtual. Los talleres, la idea es que hagamos un solo taller, ya decimos simulando una zona de acuerdo al cultivo que tienen y para un grupo más o menos de 20 agricultores, que en este caso pues sus compañeros van a actuar como agricultores en su taller y tratando de hacer esa representación, van a participar en su taller, que en promedio ese taller dura como 40 minutos por grupo. ¿Listo? Y todos los integrantes del grupo que hace el taller pues van a estar facilitando el taller, van a participar en diferentes sesiones dentro del desarrollo del taller y sus compañeros, pues como los agricultores, por ejemplo, cafeteros o agricultores de cultivo de frijol o agricultores de cultivo de tomate, etc. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y en este momento esta es la parte que vamos a ir avanzando. Un ejercicio que se va a presentar en la siguiente clase. Elaborar un mapa conceptual del tema de cada grupo. ¿Sí? Y este se construye a partir de lo que decíamos, de las ideas, de la lluvia de ideas. Lo que más se relacione sobre el tema. Entonces colocan en el centro el tema grande, manejo de suelos y nutrición del cultivo de café. Y empiezan a decir, de acuerdo a lluvia de ideas, ¿qué se relaciona con eso? ¿Listo? Una vez lo tengan, van ustedes mismos a priorizar. ¿Ya? Analizan muy bien su mapa conceptual y van a priorizar 3 grandes subtemas que consideren fundamentales abordar para capacitación. O sea, de eso, de todo lo que surge ahí, bueno, ¿qué es lo principal? Entonces, esto y esto. Eso que ustedes priorizan son los módulos de capacitación. Entonces, después ya ponen módulo 1, eso que priorizar. ¿Listo?
Y para cada módulo de capacitación van a identificar 3 ideas fuerza o ideas claves a tratar en talleres de capacitación. Ese es el primer ejercicio que vamos a hacer. ¿Correcto? Entonces aquí les coloco un ejemplo. Miren, a continuación un ejemplo de una estructura general que se debe presentar. Por ejemplo, si el tema grande, por ejemplo, como en el plan de capacitación, allá hablábamos de nuestro tema de nutrición, cultivo de café, acá es, por ejemplo, agua potable. ¿Sí? Es un plan de capacitación para agua potable. Entonces, a partir de una lluvia de ideas salieron varios temas que se relacionan con agua potable. Entonces, agua potable tiene que ver con saneamiento, tiene que ver con abastecimiento, tiene que ver con acueducto, tiene que ver con el servicio. Agua potable tiene que ver con educación, tiene que ver, bueno, con tratamiento, ¿sí? Entonces empiezan a hacer toda esa lluvia de ideas y de todo eso dicen, bueno, lo más importante, ¿qué es lo que necesitan? Prioricemos, a ver, de todo eso que se podría trabajar en 6 meses con mis participantes, que son 20. Entonces dicen, por ejemplo, métodos de abastecimiento de agua. Otros dicen, vamos a trabajar mejor, trabajemos el acueducto como un sistema de abastecimiento. Es importante que ellos conozcan la gestión del servicio con participación comunitaria. Entonces, esos 3 que han priorizado, mire, es el módulo 1. Entonces, este es el módulo 2, este es el módulo 3, o pueden cambiar, como le den el orden. Entonces, ya en su plan de capacitación van a tener módulo 1, métodos de abastecimiento de agua. Módulo 2, acueducto como sistema de abastecimiento. Módulo 3, gestión del servicio con participación comunitaria. Ya están los módulos. ¿Ya? ¿Cuál es el paso a seguir? Para cada módulo, entonces, de acuerdo al tema que se esté trabajando, ya coloco mi taller. Entonces, por ejemplo, aquí para el módulo 2, el acueducto como sistema de abastecimiento, voy a trabajar el taller que se va a llamar Agua Potable, Vida Segura. Ya está el nombre de mi taller para este tema de este módulo. ¿Sí? ¿Cuáles serían las ideas clave? Tipos de acueducto, funcionamiento del sistema de acueducto, componentes del sistema de acueducto. Esas ideas clave o ideas fuerza ya vienen a ser los subtemas de este, ¿no es cierto? Si voy a hablar de acueducto como sistema de abastecimiento, voy a hablar de tipos de acueducto, del funcionamiento y de los componentes. Solamente 3. Con esto que aborden un taller, suficiente. ¿Correcto, jóvenes? ¿Sí? ¿Nos queda más claro? Con este ejemplo ya entendemos un poquito más, ¿no es cierto? Entonces, miren, el gran tema es el agua potable, pero como tiene que ver con muchas cosas, tengo que saber cómo voy a estructurar. Si tengo solamente 6 meses para trabajar, entonces, ¿cómo abordaría? Bueno, voy a trabajar estos módulos, y estos módulos, entonces, ¿cómo los voy a trabajar en los talleres? Entonces, vea, para cada uno ya coloco un nombre aquí, un nombre llamativo, atractivo, motivador, y ya voy determinando qué voy a tratar en ese taller. Esto, esto y esto. ¿Listo? ¿Queda clara la tarea que vamos a hacer en este momento? Jóvenes. Sí, profe. Listo. Entonces, jóvenes a reunirse en grupos y cada grupo va a iniciar a trabajar con esto. Ya en este momento les voy a enviar también estos lineamientos para que los tengan. Para poder apoyarse aquí, entonces tienen que tener, pues ya ustedes que han venido avanzando de su tema de cultivos, sobre suelos y nutrición en café, en frijol, en caña, en tomate. ¿Qué han avanzado en eso? ¿Qué han logrado avanzar ahí? ¿Quién me cuenta? Del cultivo de maíz, que es el más fácil. Cuénteme, ¿cómo les ha ido? Erlinda, cuénteme. No, profe, todavía no.
Ya, María Camila, ¿se encuentra? Byron. Erika. Sí, profe. ¿Ustedes ya han buscado información sobre ese tema? Pues han buscado algún marco teórico. No, profe, todavía no. Esta semana nos íbamos a poner en eso apenas. Listo, entonces, jóvenes, en este momento tienen tiempo, se les va a brindar este espacio para que ustedes se dividan en grupos y de cada uno de esos temas busquen en marco teórico y puedan hacer entonces esta partecita que estamos observando, el ejercicio. Hagan un mapa conceptual donde colocan en el centro su tema y de acuerdo a la revisión, al análisis de información, saquen esos temas. ¿Listo? Esos grandes temas. Con esos temas, entonces, arman los módulos y van a ser así. Módulo 1, módulo 2 y el nombre que van a trabajar, el tema, ¿no es cierto? Esa es la primera parte. Y para cada módulo, ya que se tenga esos 3 grandes temas, esos subtemas, que son las ideas fuerza. ¿Listo? Pónganse a hacerlo. Si tienen alguna duda, me dicen, me comentan y lo vamos organizando. ¿Listo? Pero eso es lo primero que tienen que empezar a trabajar, porque ya la idea es que la próxima clase empecemos a armar un poquito más, teniendo en cuenta ya esto, el plan de capacitación, porque si bien es cierto, ustedes se dan cuenta, ya el tiempo vuela. La próxima clase ya es 28, el 28 nos dedicamos a organizar bien ese plan de capacitación y a armar la guía taller para nuestro tema. El 4 de noviembre, que ya sería el 4 de noviembre, tenemos que tener ya nuestra guía de taller para hacer, para aplicar talleres, empezar a mirar si el día 11 de noviembre hacemos una sesión solo de talleres. Lo que pasa es que tal vez no vamos a alcanzar el 11 porque si cada taller más o menos se nos va 1 hora y tenemos 6 grupos, serían 6 horas. Entonces es muy compleja la sesión. Entonces yo les pido el favor que los que puedan avanzar podamos desarrollar el 4 de noviembre ya talleres, algunos, y el 11 otros talleres. ¿Listo? Entonces quienes quieran avanzar más y necesiten asesoría, yo con mucho gusto los voy asesorando. Entonces lo importante es que ustedes se reúnan ahorita y ya les di los lineamientos de la guía de taller, lo que debe tener la guía de taller. Igual ahorita les anexo la guía de taller y empezar a abordar. Esto ya es un trabajo práctico. Aquí está todo organizadito. Miren, es muy fácil hacerlo. Su plan de capacitación ya pusimos nombre. Esta introducción la dejan para más adelante. Vayan sacando sus objetivos, armando sus módulos de capacitación. Esos módulos de capacitación se sacan con esto que estamos diciendo que es el ejercicio. Y ya decir, bueno, vamos a trabajar en este módulo con este taller y empezar a hacer su taller. La próxima clase revisamos eso. O sea, ya es empezar a decir, listo, queda pulido. Y si ya organizamos y todo, el 4 de noviembre ya el primer grupo se quiere lanzar, lo hacemos el taller. ¿Listo? Así nos vamos avanzando mucho más. Bueno, entonces, jóvenes, ¿preguntas? ¿Aclaraciones? Profe, una preguntita. Luis, adelante. Nosotros, o sea, debemos hacer toda esta planeación, por decirlo así, como usted nos había dicho, para más o menos un grupo de 20 personas. Sí, pensemos eso. Entonces, cada uno de ustedes va a determinar en qué zona va a trabajar, ¿no es cierto? Tienen que ustedes decir en qué municipio, en qué corregimiento, si es en el municipio, o quieren especificar en un corregimiento, o quieren especificar en una vereda, si van a trabajar con un grupo asociativo, o reúnen, o sea, deben plantear una situación, un caso puntual de una zona de trabajo y de un grupo de
productores directamente. Eso lo plantean ustedes lo deciden, ustedes lo determinan. ¿Correcto? Profe, y sobre el manejo de los módulos, como ya es pues digamos un grupo grande, podríamos, digamos, tomar la opción de 2 personas en un módulo y 2 personas así, diferentes módulos, o todos deberíamos trabajar en los módulos. Bueno, en la construcción, en el plan que estamos haciendo, como es el proyecto, es decir, la estructura, ustedes entre todos lo organizan, ¿no es cierto? Sí. Pero cuando ya especifiquen cómo se va a trabajar, ahí ya es cuando ustedes determinan cómo son. Estamos poniendo que son 20, entonces, ¿qué métodos utilizamos? ¿Individuales, grupales o masivos? Grupales, profe. Claro, ajá, entonces ahí ya pueden organizar. Esa es la idea. Ya, profe, gracias. Ujú, listo. Perfecto, entonces, pónganse a trabajar en los grupos. Les pido el favor que cada grupo crea pues, un grupito en WhatsApp que se llame, por ejemplo, maíz, un grupo que se llame aguacate, un grupo que se llame café, un grupo frijol, un grupo caña, un grupo tomate. Créenlos así, o sea, grupo 1, café, no más. Grupo 2, frijol. Y ese grupo me agregan. Y en ese grupo vamos avanzando y me van preguntando, porque las preguntas, las dudas son diferentes. Entonces, esas son las asesorías grupales. Yo los voy orientando a cada uno de los grupos. ¿Listo? Entonces, revisen en Classroom que están estas presentaciones, están los documentos que se sugieren de lectura adicional para complementar esto que estamos hablando. Y empiecen a trabajar. Comiencen armando su plan, dándole su nombre, los objetivos. Empiecen a trabajar y me van preguntando lo que necesiten y vamos aclarando. Lo importante es tener esto, pues que avancen en este momento lo que más puedan. Si quieren que les revise, pues miramos puntualmente con cada grupo. La próxima semana ya necesitamos evaluar, estamos pendientes de evaluar unidad 4 de comunicación y la unidad 3 de comunicación y la unidad 4 de metodologías participativas. Entonces, en la primera hora hacemos una evaluación de estas 2 unidades y posteriormente vamos a tener el taller virtual para que ustedes miren lo que venimos desarrollando, todo lo que, las fases que tienen, ¿no es cierto?, los momentos que tiene el desarrollo del taller virtual. Y luego del taller virtual que hagamos el análisis, las preguntas, el comprender un poco más las plataformas, lo que pueden utilizar, revisamos con cada grupo los avances. Y dejamos listico, la idea es que ojalá la próxima semana tengan avanzado lo más que puedan de su plan para que ya precisen en la guía de taller, para que ojalá si ya queda lista la guía de taller y queda su material listo, lo puedan estructurar el taller, organizarlo y en la siguiente clase, que sería el 4 de noviembre, los grupos que ya la tengan lista lo presentamos. ¿Les parece? ¿Qué opinan, jóvenes, de esa programación? Sí, profe, yo estoy de acuerdo, no sé qué dirán mis compañeros. ¿Listo? Profe, ¿me podría aclarar lo del 4 de noviembre? Es que no escuché muy bien. Listo, que si logran avanzar en este momento y en la próxima semana ya tienen una guía, por ejemplo, de taller avanzado, revisamos y queda ya organizado, ustedes pueden organizar, ya estructurar, montar en el taller y lo presentan el 4 de noviembre. Entonces hay grupos que pueden presentar su taller virtual ya desde el 4 de noviembre y otros grupos el 11 de noviembre. ¿Sí? Son 2 fechas para hacer taller virtual, el 4 de noviembre y el 11 de noviembre. Es bueno que lo hagan de una vez, porque pues entre más rápido se van librando de esto, les queda más fácil, ¿no? Para que ya empiezan ustedes, terminan el taller y lo sistematizamos, o sea, lo organizamos, lo que queda, lo que se realizó, y ya presentan su documento. El documento hasta el día 11 tenemos que tener ya todo listo. O sea, por tarde, el 12 de noviembre,
ponerle ya, entregan su plan de, envían su plan de capacitación completo. Profe, en ese sentido, tengo una duda. Lo que pasa es que ustedes nos habían dicho que tenemos, o sea, es el mismo trabajo con el profesor Carlos. Entonces, nosotros entregamos, ¿son informes diferentes o todo en un mismo trabajo? Pues ahí sí toca hablar con el profe, porque no sé cuáles son los lineamientos que él les ha dado. No sé, no los conozco, pues no. O sea, desde la parte, digamos, como tal de presentación, de exponer el trabajo, lo que van a hacer es a través de un taller virtual. No va a ser una exposición normal, digamos, que le hacen al profesor del cultivo de maíz, sino que lo van a hacer a través de un taller virtual. Y él les va a calificar ese taller virtual, igual que yo voy a calificar ese taller virtual. El taller virtual lo calificaríamos él desde su parte de contenidos, de lo que maneja, de las partes de suelos, de nutrición, y yo lo califico desde la parte también de manejo de contenidos, de estructura, de lo que es la metodología del taller, de lo que han utilizado ustedes ahí como herramientas, como medios, como métodos, todo para explicarlo. ¿Ya? Entonces, a nivel de presentación, no sé si, como acá igual el documento lleva la parte de marco teórico, que es la revisión de ese cultivo, de toda esa parte, no sé si eso le sirva también al profe. Entonces tendríamos que hablar con él, ¿le parece? Vale, profe. Listo, yo hablo ahora con él y les comento entonces. Entonces pónganse a trabajar en grupos y cualquier duda crean su grupo y me van comentando y yo les voy dando las asesorías. ¿Listo? Bueno, jóvenes, que tengan un bonito día, manos a la obra, pónganse a trabajar, estoy pendiente de cualquier inquietud y estoy pendiente de que me agreguen en cada grupo. Bueno.